están aplaudiendo, sepa Dios, ¿no? Gloria a Dios, qué bien. Aleluya. Bien, doy gracias a Dios porque, como he dicho antes, estamos delante de su presencia, amén. Seguramente que muchas personas quisieran estar aquí a causa de los quehaceres de la vida, a causa de otras cosas que no son dignas de decir en un púlpito, pues ellos no están. Pero usted, no sé de qué manera, con cargas y atribulaciones, con problemas, se ha enfrentado a su carne, a este mundo y a Satanás y está aquí en esta tarde. Entonces valora eso, aleluya, pues no ha sido con tus propias fuerzas, sino ha sido el Señor que te ha traído a este lugar, ahí sentadito en ese banco, para adorar al tres veces santo, amén. Bueno, pues yo soy el Alfonsito de Íscar, un siervo del Señor. Yo creo que el hermano Mano lo ha exagerado un poco de mí, pero bueno, porque al hablar tan bien de mí, pues ahora tengo que dar la talla y me ponen un compromiso, ¿verdad? Pero bueno, soy una persona normal y corriente, soy un joven que también se tiene que enfrentar todos los días a sí mismo, a este mundo y a Satanás, como todos nosotros. A lo mejor me puedo diferenciar de los del mundo, que yo amo mucho a Dios. Yo creo que ustedes también, ¿verdad? Por eso somos tan especiales. Yo me creo especial y usted debería creerse especial. Somos especiales porque mirad, ¿cuántos amigos hay en este pueblo? ¿Cuánta gente hay? ¿Y cuántos somos los que estamos y conocemos la verdad? Amén. Uno entre cada 200 o 500 en este pueblo, no lo sé. Usted está aquí. Es un privilegiado de haber conocido al Señor y tener la esperanza de una salvación eterna. Amén. Pues bien, como he dicho antes, soy una persona que normalmente soy predicador, llevo muchos años, pero realmente, un secreto, no se lo digáis a nadie, me cuesta mucho subir a los púlpitos. Y más si es fuera. Y más de la manera que Dios me usa, porque yo creo que no es que me haga menos que otros para hacerme el humilde o más. Simplemente yo no tengo esas capacidades, amén. Yo simplemente lo que Dios me dice, lo recibo y lo doy a la iglesia. Con palabras sencillas, ¿verdad? Y de hecho, este es mi mensaje, está en blanco. Estaba hablando, ya te digo, soy como ustedes normales y me ha puesto el Señor, vete a la iglesia del Manolo. No los conozco a ninguno. Ve allí, digo, ¿y qué digo, Señor? Pues en el culto predicando como un fiera. Estaban predicando en el culto y yo aquí metido en mi mente predicando aquí. Y luego voy a casa a apuntarlo y no apunto nada. No soy capaz. Y me dice el Señor, ve, que yo pondré palabra en tu boca. Y aquí estoy. Así que damos un aplauso para el Señor. Bueno, esto es así, es por fe. Si no creemos en lo que estamos haciendo, ¿qué hacéis aquí? Amén. Si no crees que el mismo Dios está aquí en este lugar, sentado a tu lado y observando tu corazón, observa las intenciones que tienes. Él te observa, Él está vivo y está ahí, no solamente en el culto, sino en la calle. Es que parece ser que cuando salimos del culto es como que esa unción como que se va y viene como la carnalidad o otras maneras, ¿verdad? Cuando estamos en los trabajos, en los negocios, es como que... Pero déjame decirte algo, Dios está en todo momento con todos nosotros, amén. A veces nosotros no estamos en todos momentos con Él, pero Él aún así le da igual, Él sigue amándonos. En petición de mi hermano voy a contar un testimonio. Este testimonio, yo soy albañil, soy de pueblo, soy campero, soy albañil. Y en la albañilería estábamos trabajando en unos chalés
Y en esos chalés había un hombre, un amigo, un jambo, que maldecía mucho el nombre del Señor. Y yo creo que, como a todos vosotros, pues cuando blasfeman su nombre es como que se nos mueve el corazón o las entrañas, ¿verdad? Nos sienta muy mal, porque lo tenemos muy apegado a nosotros, nuestro Dios, ¿verdad? Y yo, en bien, me acerqué a él y le digo, mira, por favor, no digas eso, porque me estás haciendo mal. Además, ya aproveché para testificarle de Dios, empecé a evangelizarle y hablarle de Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por amor a todos nosotros, y que yo le amaba a Dios y que Él era mi Padre. Y así estuve evangelizándole bastante tiempo. Entonces ya el amigo, cuando me veía, cuando tenía corajes, pasaba corajes, pues ya antes de decir esa palabra, se cortaba cuando me miraba a mí, por respeto a mí. Pero en una ocasión, atentos, estando en una habitación, literal, una habitación de un chalet, él estaba cortando con la radial, y empezó a salir humo, no sé si habéis cortado alguna vez con una radial, una pared, y empezó a salir un polvo naranja muy malo, y le sentó tan mal al amigo que empezó a maldecir el nombre de Dios. Pero esta vez se me quedó mirando a los ojos y lo decía con rabia, como diciendo, mira, no me importa lo que pienses, no me importa que te estés sintiendo mal. Y lo decía, y yo, he muerto de los corajes. Y fui a por él, pero no a pegarle. Y le cogí del pecho y le digo, mira, pronto, muy pronto, antes de lo que tú te esperas, te vas a ver frente a Dios y le vas a tener que dar cuenta de las palabras que estás diciendo, porque yo, su siervo, en ese momento no era siervo, la verdad, pero yo, su siervo, se puede decir, porque todos somos siervos de Dios, que le hablamos con Él, le servimos a Él. Yo te estoy hablando de Él y tú no me estás haciendo caso y sigues maldiciéndolo. Y ya me doy la vuelta y Él se queda acobijado. Pero me viene el Espíritu Santo dentro, me vuelvo a girar, le acojo del hombro y le digo, pero mira, mientras te estás muriendo, acepta a Cristo como dueño y único salvador de tu vida y te prometo que vas a ser salvo. Y yo mirándole a los ojos y el amigo como diciendo, ¿qué dice este? Es un jambo. Y ya me iba, pero el Espíritu Santo por segunda vez me vuelve a entrar en mí y coge mi boca y le digo, pero mira, recuerda mis palabras, por favor. Mientras te estás muriendo, arrepiéntete de tus pecados, acepta a Cristo como el único salvador de tu vida y te prometo que vas a ser salvado. Y por tercera vez ya rompí a llorar y es como que lo estaba viendo. Digo, por favor, acuérdate de mis palabras. Mientras te estás muriendo, arrepiéntete de todos tus pecados y acepta a Cristo como único y salvador de tu vida. Y yo me fui, me limpié mis lágrimas, estaban allí mis tíos viendo todo como una película. Ellos se reían y yo, pues, sinceramente, pues, no pensé que se iba a morir. Y esto fue un martes o un miércoles, ¿vale? El lunes voy a trabajar y le pregunta a su cuñado, oye, ¿dónde está fulano? Dice, son amigos. Dice, fulano, era su cuñado. Mi cuñado, dice, ayer le hemos enterrado. Digo, alma de madre. Bueno, pues en verdad yo tomé como fruto de la casualidad. Digo, bueno, pues a lo mejor ha sido casualidad. Yo se lo he dicho y yo en serio, yo se lo decía conforme que la vida pasa muy rápido y que pronto se va a ver en el cielo, pero no iba a pensar que va a durar 5 días, ¿sabes? Y partió. Entonces yo he estado con ese run en mi cabeza. Yo no lo he hablado con nadie porque tampoco lo he tomado mucho valor. Mis tíos tampoco lo hemos hablado con nadie. Bueno, pues han pasado un mes o un par de meses más o menos, pero yo he estado con la cosa como estaríais vosotros, ¿verdad? ¿Habrá aceptado a Cristo como dueño y único salvador de su vida? ¿Lo habrá aceptado? ¿Lo habrá aceptado? Yo esa pregunta me hacía. Y un día viene
un predicador a la iglesia, una iglesia como esta, un poquito más grande. Había muchísima gente y sube el predicador arriba, que se llama el Javi Carbonilla, no sé si lo conocéis, un gitano de allí. Sube arriba al púlpito y me dice: tú, joven, ponte de pies. Me pongo de pies en medio de toda la iglesia. Y me dice, así, con estas palabras: imagínate, yo no digo que te vayas a morir, el gitano, me dice, imagínate, no ahora, sino que venga Dios o que te hagas viejo y mueras, me dice, y subes al cielo. Y allí en el cielo, hijo, estás gozando. ¿Cómo te llamas? Digo, Alfonso. Dice, mira, Alfonso, imagínate que estás en el cielo y estás gozando. Y en el cielo hay uno que está gozando más que tú. Y tú le dices a Alfonso, a Dios, pero todo esto en medio de la iglesia. Dios, ¿quién es ese? Y te dice Dios, Alfonso, ¿no lo conoces? Y tú dices, Alfonso, pues no lo conoces, no lo conozco. Y dicen, recuerda, en la construcción, en aquella habitación, cuando tú le dijiste que es que antes de que muriera me aceptara como único y salvador de su vida, y él lo hizo, lo recordó, y por eso está aquí en el reino de los cielos. ¡Aleluya! Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay. Suspiro porque no sé cómo Dios quiero administrar lo que Él tiene para mí, amén. Para la iglesia. Señor de los cielos, mi Padre celestial, aquí estoy porque tú me has mandado, Padre. Sencillamente, no soy nada, pero en tus manos puedo ser un utensilio. Pon palabra en mi boca, mi Dios, para administrar a tu iglesia, Padre, a cada persona que lo necesite. Haz conmigo lo que quieras, si quieres me bajo, si quieres predico, lo que quieras, pero que seas tú, mi Dios, y no sea yo. Amén. Amén. Pues no sé cómo explicarlo, ¿eh? Voy a empezar leyendo el texto. Salmos 23, versículo 5 y 6. Enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Cuántos dicen amén? Palabras de David. David, un hombre muy sufrido, ha pasado por muchas fatigas y ya cuando ya es mayor dice estas palabras. Enderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Resulta ser que él en aquellos momentos, iglesia, estaba pasando por... era el rey de Israel. Allí tenía muchos enemigos, había muchas envidias, muchos hombres que le querían quitar el reinado. No podía confiar casi en nadie. Y él le está diciendo, tú enderezas mesa delante de mis angustiadores. Es decir, Dios le daba capacidad de estar súper tranquilo en presencia de todos los que le quieren robar el reinado, y es capaz de comer tranquilamente. Es Dios el que nos da la capacidad muchas veces de venir a su casa a comer de su palabra en presencia de los angustiadores que es este mundo. Y Él es el que te da la capacidad, el que te da la entrega, el que te está ayudando hasta el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Hay un tema ahí, pero vamos a dejarlo pasar. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Lo está diciendo David también. David en esos momentos está pasando, ya ha pasado un montón de cosas. Si vamos el tiempo para atrás, ha sufrido durante muchos años por dos motivos. Uno, por hacer bien las cosas,
2, por hacer mal las cosas. Siempre sufrimos. Cuando haces mal las cosas, sufres y sabes que estás haciendo el mal. Pero cuando estás haciendo bien las cosas, sufres, pero sabes que detrás de eso va a haber una gran bendición. Entonces no es lo mismo sufrir bajo la voluntad de Dios que sufrir a causa de las consecuencias de nuestros mal caminares. Pero Él experimentó las dos cosas. Así igual que todos nosotros. Todos nosotros en nuestras vidas, porque no somos perfectos, yo creo, ¿no? Yo soy el peor, yo creo. Y en nuestras vidas, a pesar de nuestro caminar, ha habido veces que hemos sufrido a causa de nuestra desobediencia y por hacer malas cosas. Pero también hemos sufrido por querer hacer bien, por el Evangelio, por las cosas de Dios, y hemos sufrido por las dos cosas. Pero sea una o sea otra, es sufrimiento y te está haciendo mal, ¿sí o no? Y él le estaba pasando. Pues quiero ir rápido, no me vengo aquí a cansaros. Dice la Biblia que cuando David surgió por primera vez, se dice que sus hermanos y su padre pues lo tenían como arrinconado, porque vino el profeta para ungir al rey y su padre ni siquiera lo sacó. Ya simplemente experimentó ahí como sentirse desplazado. Hay a veces que en medio de las iglesias o en las familias nos sentimos desplazados. Incluso sentirse desplazado, como decía nuestro hermano antes, no todas las cosas buenas son de Dios. A veces Dios permite también cosas malas, no para hacerte mal, sino para tratar contigo, para que tú adquieras un carácter, porque un futuro va a ser necesario. Y se sintió desplazado en ese momento. Yo creo que a él le daba igual. Luego, como podemos ver, él va a ver a sus hermanos que están en la guerra y se entera que hay un gigante allí. Y dice, ¿quién es ese que osa desafiar los escuadrones del ejército de Dios? Y sus propios hermanos le dicen, hombre, cállate, vete para ahí. Le trataban como a un niño. Hay a veces que vienen hombres con soluciones, hombres para arreglar, y los tratamos mal y le decimos, hombre, quita para allá que tú no sabes. Y también experimentas ese desplazamiento. Más adelante le vemos como sufre persecución por su suegro que le quiere matar, le coge envidia. Hay a veces que, no sé por qué, en medio yo creo que es Satanás que hace que nos hagamos unos a otros la vida imposible por las envidias o por querer un cargo o por querer otra cosa, ¿verdad? Y todos los hemos experimentado. Y más adelante se esconde en la cueva de Adulac, bueno, y pasan muchas fatigas, ¿verdad? Eso estaba sufriendo bajo la voluntad del Señor. En ese tiempo que él estaba sufriendo, estaba cogiendo un carácter, estaba cogiendo un semblante. ¿Por qué? Para que luego iba a ser rey. Si estás sufriendo bajo la voluntad del Señor, es porque Dios tiene un gran propósito contigo y necesita que adquieras un carácter, un semblante, un saber estar para poder administrar en medio de su pueblo. Así que no tengas miedo cuando las cosas te vayan mal, cuando las cosas se compliquen, porque Él está contigo, como decía nuestro hermano. Él lo sabe todo. Él es el que nos guía, el que nos administra, el que nos llena, el que te levanta, el que te restaura. Así que ánimo. Y está el otro lado, por el lado malo. Dice la Biblia que él cometió adulterio, todos lo sabemos, ¿no? Lo pagó por 4 veces, no quiero entrar en esos detalles. Murió su primer niño. Quiero quedar claro que Dios no castiga a nadie. Fue simplemente por el pecado propio suyo y este mundo. Todos pagamos las consecuencias de lo que hagamos en esta tierra. Aunque Dios nos perdona. Dios no castiga a nadie. Pero el primer niño murió. Luego, más adelante, un niño hizo un mal a su hija, la violó. Un hermano a otra. Ahora sufrimiento, imagínate ese sufrimiento. Ahora ha cogido el hermano que eran hermanos de padre, no de madre, los que eran hermanos de padre y de madre, que tenía un hermano, la niña tenía un hermano.
pues mató a su hermano de padre. Le quitó la vida. Imagínate David cómo se estaba sintiendo. Estaba pasando muy mal. Se le había muerto un niño en mantillas. Luego el otro viola a la hija. Y luego el otro le mata. Y para si fuera poco, luego el hijo que le queda se vuelve en contra de él y lo quiere matar a David. Y le quiere quitar la vida. Pero claro, Dios estaba con David. Y dice la Biblia que fue a por él, a por su hijo a por su padre, y uno de sus soldados lo mató. Dice David que lloraba amargamente. Por eso se dice que David lloraba y amaba a sus enemigos. Y como un hombre así, dice Dios, David conforme al corazón de Dios. Porque todos somos malos, todos caemos, todos hacemos cosas malas y sufrimos por ellas. Pero hay una diferencia que Dios diferencia. Es que David se arrepentía de todo su corazón y derramaba su alma. Y es lo que Dios está buscando en medio de su pueblo. No busca hombres y mujeres perfectos y perfectas, que no se muevan, que todo lo hagan bien, sino están buscando hombres y mujeres que se arrepientan de todo su corazón. Y David era de esos. Sabía que había hecho mal y él lo sabía, porque el primer paso para que consigas el perdón de Dios es reconocer que estás haciendo el mal. Y David reconoció que había hecho mal. Reconoció que lo que estaba sufriendo era la paga de las consecuencias de su desobediencia. Otro día, hablando con un chico, no voy a decir quién, bueno, aunque lo digan, no lo conocéis, es igual. Pues estaba enfadado con Dios, porque es verdad que Dios no tenía la culpa de lo que le estaba pasando, pero también es verdad que tampoco lo impidió Dios. Es que Dios se debe a su libre albedrío, que Dios nos dio libre albedrío. Y a veces lo que estamos pagando hoy en día, las consecuencias, son las consecuencias de nuestros actos. No te puedes enfadar con Dios por algo que lo has hecho tú, que es tu culpa. Hay que ser hombres y mujeres machotes y afrontar la decisión que has tomado. Jesús, el mismo Dios, tomó una decisión, bajar aquí a la tierra. Y él sabía que iba a ser crucificado. En el último momento no se podía arrepentir de su decisión. Era una decisión buena. Y tuvo que ser crucificado. Y pasó por eso. Y él, siendo Dios, dio ejemplo. Nosotros a veces hacemos cosas que están mal y pagamos por ellas, pero no porque Dios nos mande un castigo, no. Simplemente son las consecuencias de nuestra desobediencia. Y luego por eso no podemos poner las manos en contra de Dios. Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué lo otro? Y los pensamientos empiezan a venirnos. Y te empiezan a golpear el pensamiento. Como a David, como a Job, vino su mujer, conocí la historia. Dice, maldice a tu Dios y muérete. A lo mejor viene Satanás hablándote a tu oído y dice, hombre, maldice a tu Dios y muérete. Pero no te lo dice así, te dice, hombre, deja de ir al culto, deja de congregarte, es toda una mentira. Mira cuánta falsedad hay. Deja de ir al culto y suicídate espiritualmente. Vete al mundo o vete a la calle y no vayas más por allí. Es así como habla hoy en día. Pero dice Job, ¿acaso cogeremos las cosas buenas de Dios y las malas no? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Bendito sea su nombre. ¡Amén! ¡Aleluya! Y ahora nos ponemos en contexto. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Claro, imagínate las fatigas que estaba pasando David. Los pensamientos que le estaban viniendo. El recuerdo de sus niños. Todas las fatigas que habían pasado. Todo el dolor que había pasado. Y ahora dice David, enderechas mesa delante de mí, que no he querido traer ese tema. Y unges mi cabeza con aceite. Está diciendo,
David, que es pastor. Y como pastor de ovejas, que ha sido siempre, habla como un pastor y relata muchas veces las historias en Salmos como un pastor. Y se da a entender. ¿Por qué dice esto David? No sé si ustedes conocen que las ovejas que están en el campo tienen un enemigo y es un enemigo mortal. Y son las moscas. Esas moscas, con respetos, atacan a las ovejas, se las meten por los oídos, por las narices. Con respeto, pues les hacen mucho daño, dejan ahí sus crías y esas crías empiezan a removerle el cerebro y le empiezan a comerle por dentro. De tal manera es tan grande el dolor que tienen las ovejas que se pegan contra las paredes y empiezan a golpearse contra las paredes. Y la Biblia dice que en la antigüedad, y ahora yo creo, ahora a lo mejor no, porque hay otros productos, pero en la antigüedad cogían los buenos pastores y las untaban de aceite. Las untaban para que el aceite era como un repelente para que no entraran los pensamientos en sus mentes. Perdón, las ovejas, las moscas en sus mentes. Pues estaba diciendo David, tú eres el buen pastor y yo soy tu oveja. Y tú unges mi cabeza con tu aceite santo para que los recuerdos que vienen como moscas, que son demonios, pensamientos malvados, pensamientos de traición, ansiedad, angustia, depresión, tú unges mi cabeza para que todo eso no entre en mí y me pegue la cabeza contra las paredes. Y lo que yo sentía en mi casa, lo que yo sentía, a lo mejor me equivoco, pero yo lo digo así en campechano. Estando en mi casa sentía que había aquí alguien. Por la noche, el momento peor era por la noche. Le vienen todos los pensamientos de su pasado, todas las fatigas que ha pasado, todo dolor, que sí, que a veces ha sido por causa de nuestra desobediencia, ¿vale? Y a veces ha sido por hacer las cosas bien, ¿vale? Pero sea por una manera o sea de otra, los problemas están ahí. Los hijos, la casa, los matrimonios, la economía, la enfermedad. Y vienen los pensamientos. Y te atacan como atacaban a las ovejas. Pero el Espíritu Santo venía hablándote por medio de su siervo. Y te pide que por favor entregues tu vida por completo. Cuando digo tu vida es tu mente. Porque la batalla más grande que hay es en la mente, en los pensamientos. Satanás y Dios tienen una guerra por tu mente. Todo está aquí. Todo está en cómo lo lleves. Todo está en cómo capacites o cómo reacciones a cada circunstancia que te presenta la vida. Y Dios a veces permite cosas para que aprendas a reaccionar a diversas pruebas que te presenta esta vida, porque esta vida es mala. Porque nadie está exento, por muy cerca de Dios que vivas, es más, los que más cerca de Dios viven, peor. Más Satanás le ataca, más Satanás le empuja. Amén. Por eso te pido en esta tarde, te pide el Señor que confíes más en Él. No de boca. De boca, todo, amén. Y cuando llega por la noche, ay, y empezamos a llorar y esto. Que no, hombre, no te preocupes tanto. Déjame tus cargas en mis manos. Descansa, hombre. Descansa en mí, te dice el Señor. Descansa. Él tiene el control de nuestras vidas. ¿Cuántos dan un aplauso para el Señor? Aleluya. Bueno, vamos bien, ¿no? Ya acabo, venga. Hombre, me puedes decir, Alfonso, tú no estás pasando por la circunstancia que estoy pasando yo. Tú no estás pasando las fatigas, los problemas que yo tengo en casa.
bueno, a lo mejor no, y tienes razón. O a lo mejor sí, o a lo mejor estoy peor. El caso es que para cada uno de nosotros nuestros problemas son muy grandes. A lo mejor lo que a ti no te hunde, pero a mí sí. Pero te digo algo, Dios sí que puede con ello. Y vas a poder con tu problema siempre y cuando vivas cerca de Él. Yo dependo 100%, me da igual, lo digo públicamente y Dios lo sabe. Y yo grito en mi casa y digo, Señor, dependo de ti, Señor. Mi alma, mi vida, mi futuro depende de ti, Señor. Yo he pasado muy malas noches también. Y en una ocasión, cuando era pequeño, yo le decía a Dios, Señor, quiero que ser como los profetas de la antigüedad, que sentían el dolor del pueblo. Y yo creo que Dios me ha escuchado para mi perjudicación. Dios me ha escuchado. Y Dios a veces me hace sentir el dolor del pueblo. Y me deja pasar por circunstancias, así como pasó prácticamente todo hombre de Dios y toda mujer de Dios, lo pasaron. ¿Para qué? Para adquirir un carácter, un conocimiento, un semblante, un saber estar. De tal manera que no te rompa cualquier cosa. Pero antes tienes que ser procesado, aplastado, a veces humillado, a veces olvidado por la gente, pero no por Dios. Lo que pasa es que nuestra mirada siempre está en la gente, siempre está, es que él no me ha visto, el fulano no me tiene en cuenta, él no sé qué. Que no, hombre, que es el Dios el que importa. ¿Qué importa lo que la gente piense de nosotros? Lo que importa es lo que Dios piense de nosotros. A mí Dios me ha tratado mucho. Yo para predicar no tengo lache ni vergüenza. ¿Pero por qué? Porque Dios me ha hecho pasar la más lache y la más vergüenza de toda la tierra. No, tampoco tengo miedo. Porque yo ya pasé mi miedo en su momento. Y le agarré de la mano y le di la mano. ¿Qué tal miedo? Que no pasa nada. Lo que sí que tengo mucho respeto, ¿verdad? Respeto a una iglesia como ustedes. Y tengo miedo, me guardo cosas por respeto. Y porque sé que Dios me usa y justamente digo casos y justo pasa. Y por eso tengo miedo y me guardo la mitad. Pero yo también he pasado por circunstancias malas, ¿verdad? Lo voy a decir, no pasa nada, ¿no? No pasa nada. He pasado muchas fatigas en mi vida yo también. A lo mejor vosotros peor. Pero quiero decir que Dios te da la capacidad. O sea, sin Dios no somos nada. Cuando era chiquito, en primer lugar me dio corriente eléctrica. Metí los dedos en un enchufe. Tengo las manos quemadas. Es un testimonio que no lo voy a contar porque es muy largo. Pero Dios me dio la vida, me dejó vivir. Luego me pasaron en mi infancia otras cosas también, ¿verdad? Y así fui creciendo con ese trauma, con traumas, un niño psicológicamente traumatizado. Cuando ya me recuperé un poco, bueno, todavía estoy así, ¿eh? Todavía estoy así. Y con el tiempo, pues me casé yo también. Y yo llevo casado 10 años predicando el Evangelio, predicando la palabra. El Manolo y el Michael menos, pero el Manolo sí lo sabe. He estado muy involucrado en la iglesia, ¿vale? Pues he dicho antes que seas predicador y que vivas cerca de Dios no significa que no te vaya a pasar nada malo. Como decía nuestro hermano Angeloso, Dios no va a impedir que se levanten tormentas en tu vida, pero sí que va a impedir que te hundas en medio de ellas. Y por eso te digo de corazón, lo voy a decir por motivo, para que veáis que todos los problemas están aquí. Es de la manera que reacciones. Bueno, pues de la noche a la mañana, ella se fue de casa. Y hasta el día de hoy, hace 5 años ya, ella ya hizo su vida. Yo llevo 5 años predicando yo solo, sin nadie a mi lado, apoyando a los pastores,
siendo pastor de la iglesia. No pastor, sino el encargado de la iglesia. Cuando falta un pastor me ponen a mí, la mayoría de las veces. ¿Quién hace eso? Él. Yo que soy su oveja. Y Él que es el buen pastor. Y unge mi cabeza. Porque yo también he estado en esos momentos de ansiedad. A lo mejor usted no ha pasado por lo mismo. A lo mejor ha pasado por una pérdida. O por otras muchas cosas. La familia, los hijos. Pero tienes que aprender a depender 100% de Dios. ¿Acaso cogeremos lo bueno de Dios y lo malo no? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Bendito sea su nombre. Así que te animo, iglesia, a que sepas que para bien o para mal somos de Dios. Controla tu mente, controla tus pensamientos. Aprende de las fatigas, aprende de ellas, porque ellas son las que te van a hacer el hombre del futuro. Un aplauso y el siervo con ustedes.